Buen día, jóvenes. Continuando entonces con nuestras clases y lo que venimos revisando en relación a los tiempos gramaticales, ¿no? Ya la clase pasada, la semana anterior, habíamos empezado a hablar del pasado simple, ¿no? Y como ya sabemos, ¿no? Siendo un poquito ordenados y metódicos en nuestros estudios, hemos visto específicamente el pasado simple del verbo be. Ya sabemos las razones, sabemos el porqué, ¿no? Este verbo tan especial y tan particular que tiene el idioma inglés, ¿no? A diferencia del español. Al mismo tiempo, y complementando el verbo be en el pasado simple, vimos, estudiamos, repasamos, en algunos casos quizás con muchos de ustedes, el pasado continuo, ¿no? Que no es otra cosa más que el verbo be en el pasado acompañado del otro verbo en su forma ing. Ya conocemos la estructura gramatical, ¿no? Es un segmento de tiempo dentro del pasado, ¿okay? Que se desarrolla y se mueve dentro del pasado simple, con un inicio y un final. Recuerden eso, ¿okay? Continuando y complementando hoy día el pasado simple, vamos a ver el pasado simple de todos los demás verbos. ¿Okay? El pasado simple de todos los demás verbos. Los verbos en inglés, incluido el verbo be, porque también se va agrupando, ¿no? Se va incorporando de alguna manera, ¿no? Se presentan de dos grupos y creo que, sin ánimo de equivocarme, la mayoría de ustedes de alguna manera lo conocen. Y lo he visto incluso desde el colegio, ¿no? El pasado simple, los verbos en inglés son pues verbos regulares y verbos irregulares, ¿no? Ustedes lo recuerdan claramente. Regulares, ¿por qué? Porque siguen regla, ¿no? Irregulares, ¿por qué? Porque no siguen regla gramatical. Así de sencilla la cosa, ¿okay? El idioma inglés tiene mucha de esa irregularidad en su estructuración gramatical, en su composición gramatical, a la cual hay que ir acostumbrándonos también. Y eso hay que aprenderlo, hay que trabajarlo poco a poco, ¿ah? Poco a poco, ¿ok? Bien, el pasado simple entonces. Vamos a empezar con algunos conceptos sencillos, siempre ir repasando y recalcando lo que hemos visto anteriormente para entenderlo de la mejor forma, ¿ya? A ver, ejemplos prácticos. Si yo digo, I watch television every evening. Yo veo la televisión todas las noches, cada noche, como parte de mi rutina. Entiendo que eso es el presente simple. Pero si yo digo, I watched television yesterday evening. Yo miré la televisión ayer por la noche, ayer en la noche. Ayer ya terminó, se acabó en el pasado. Ese es el pasado simple, ¿ok? Watch, verbo en presente simple, watched, verbo en pasado simple conjugado, con una pequeña variación que es lo que vamos a revisar ahora. So, watched is the past simple. Watched es el pasado simple. ¿Okay? El verbo conjugado en el pasado. En este caso es diferente. El pasado simple no separa a sus sujetos en dos grupos, no. I, we, you and they, he, she, todos agrupados, el verbo en el pasado, watched, con ed al final. ¿Okay? Vamos a ver ahora acá. The past simple is often ed. El pasado simple es a menudo ed, agregar ed. Por ejemplo, work, worked. Trabajar, ¿no? Conjugado en el pasado. Stay, quedarse, permanecer. State, ¿okay? Agregas ed. Clean, limpiar, cleaned, agregale ed al final. ¿Okay? Live, vivir, lived, agregale ed. Como ya termina en e, no vas a agregar ed, por eso duplicarla y agregas d nada más. Una cuestión lógica también, ¿no? Start, empezar, comenzar, started. ¿Okay? Dance, danced, ¿no? Bailar. Como termina en e, también agrégale ed nada más, esa característica. ¿Okay? Y ahí está, ¿no? El pasado simple ya no separa a sus sujetos en dos grupos, para todos igual, mucho más sencilla la cosa, ¿no? ¿Okay? Entonces, generalmente el pasado simple, decimos que si queremos de alguna manera cuantificar este tema, que la mitad de los verbos más uno son verbos regulares. ¿Okay? Fíjense en ese detalle, ¿ya? A ver, veamos algunos ejemplos y algunos verbos para ir más o menos entendiendo en el contexto también, ¿no? These verbs are regular verbs. Estos verbos son verbos regulares. Por ejemplo, I clean my teeth every morning. Yo limpio mis dientes todas las mañanas, cada mañana. This morning I cleaned my teeth. Esta mañana, yo limpié mis dientes. ¿Okay? La mañana del pasado, también en el pasado. Terry worked in a bank from 1999 to 2006. ¿Okay?
Terry trabajó en un banco desde 1999 hasta 2006. ¿Okay? Yesterday it rained all morning. Ayer llovió toda la mañana. ¿Okay? It stopped at lunchtime. Se detuvo, paró a la hora del almuerzo. ¿Okay? Lunchtime, la hora del almuerzo. We enjoyed the party. Nosotros disfrutamos la fiesta last night, anoche. We danced a lot. Bailamos mucho, un montón, bastante. And talked to a lot of people. Y hablamos, conversamos con un montón de gente, mucha gente. So the party finished at midnight. Y la fiesta terminó a la medianoche. Y ahí está el pasado simple. Fíjense los verbos. Verbos regulares, ¿no? Les agrego ed. Ustedes habrán notado que hay unas pequeñas variantes en el spelling. ¿Cómo le agregamos ed a los verbos? ¿Como nos parezca, como caiga? No. Pero ya dijimos en un punto aquí anterior que si el verbo termina en e, ya no duplicamos la e, pues agregamos d nada más, ¿no es cierto? ¿Okay? Hay otras características y reglas gramaticales. Fíjense. Primera regla. Si el verbo termina en consonante, vocal, consonante, en ese orden, consonante, vocal, consonante, como por ejemplo stop, detener, parar, plan, planear, planificar, consonante, vocal, consonante, consonante, vocal, consonante, y tiene una sola sílaba, presten atención a eso, es un solo golpe de voz. ¿Qué hacemos? Bueno, la regla dice, duplica la última consonante y recién agregas ed al final. Stopped. Aquí está. Duplicamos la última consonante y agregamos ed, ¿no? Plan. Plant. Ahí está. Duplica la última consonante y agregas ed al final. Y ahí tenemos la característica. Segunda regla. Si el verbo termina en y o y, pero a esa y o y le antecede una consonante, Como por ejemplo study, estudiar, A ver, vamos a ver. Study, estudiar. ¿Qué dice la regla? Esa y o y la cambias por una y latina, Siempre y cuando esta y le anteceda una consonante, ¿De acuerdo? Study, studieth, Marry, casarse, marrieth, Pasado. Hacemos el cambio en la y o y por una y latina, siempre y cuando a la y le anteceda una consonante. ¿Está claro, chicos? Pero ¿qué pasa? Tercera regla. Si el verbo también termina en y o en y, pero esta y o y le antecede una vocal, como play, jugar, practicar deporte, tocar instrumento, stay, quedarse, permanecer, ¿no? Fíjate que le antecede una vocal. ¿Qué hacemos? No hagas mucho. Agrega ed nada más, vuelve a la regla inicial, a la primera regla que hemos visto. El pasado de play, played. El pasado de stay, stayed. Agregamos ed al final, sin hacer ningún tipo de cambio. ¿Está claro, jóvenes? Fíjense en el detalle entonces en cómo agregamos ed siguiendo ciertas reglas gramaticales. Ojo, verbos regulares, regular verbs, ¿no es cierto? Como ya les dije. Algo que la mitad de los verbos más uno son los regulares en inglés, ¿no? Pero otro grupo son irregulares, ¿no? Yo creo que todos ustedes han oído hablar de ellos, Vamos a ver un pequeño listado, ¿no? A modo de punto de referencia, a modo de empezar a conocerlos y practicar y de trabajar con ellos y entenderlos dentro de un contexto. ¿Ok, chicos? A ver, sigamos entonces con el pasado simple, los verbos irregulares. Verbos irregulares en el pasado simple. Yo creo que todos ustedes, también sin ánimo de equivocarme, alguna vez por lo menos han visto, ¿no?, esa tan famosa lista de verbos irregulares que tiene el idioma inglés. Recomendación, chicos, siempre que estudien inglés, a donde vayan, instituto, universidad, etcétera, lo van a estudiar de todas maneras, tengan ese listado de verbos a la mano, cerca de ustedes. No con el fin o el propósito de que lo aprendas de memoria, no quiero eso. No, eso no me sirve de mucho en realidad, ¿no? Si tienes buena memoria, perfecto, utilízalo. Pero yo te recomendaría que
tengas ese listado de verbos a la mano para efectos de revisar, consultar, ¿no? Cuantas veces sea necesario. Tantas veces vas a ver esa lista de verbos, ¿no? Que poco a poco lo irás aprendiendo. Esa es la idea, a utilizar los verbos correctamente, ¿no? En el pasado simple. Profesor, ¿y dónde consigo esa lista de verbos? Bueno, en el internet lo tienen, es sencillo. ¿No tengo internet, profesor? Ok, ve a la biblioteca, ¿no? Pide el libro de gramática básica de inglés. Todo libro de gramática de inglés en las últimas páginas, casi al final, tiene una lista de verbos. Sácale una copia y ya está, solucionado. Asunto solucionado. Tienes tu lista de verbos, guárdalo o ponlo en tu material cercano, ¿no? A lo que es el curso de inglés, y vas a ver que te va a servir muchísimo. Es la mejor forma de aprenderlo. Bueno, aquí les acerco un pequeño listado, ¿no? Some verbs are irregular, como dijimos, ¿no? Algunos verbos son irregulares en el idioma inglés en el pasado. The past simple is not ed. Son irregulares porque el pasado simple no es agregarle ed, ya no siguen esa regla en realidad, ¿no? Here are some important irregular verbs. Aquí hay, ¿no? Algunos verbos irregulares importantes, no todos son importantes, ¿no? Podemos decir de uso más frecuente, ¿no? O podemos empezar a trabajar con ellos, ¿no? Poco a poco, chicos, aquí les puedo ayudar, les puedo dar una pauta, ¿ok? Pero ustedes complementen esta información, para mí depende mucho de ustedes, ¿ah? Un poquito de ganas y voluntad de aprender y van a ver que esto es sencillo. Revisemos estos verbos. Como siempre, les doy la traducción para ayudarlos, ¿no? Verbo, begin, empezar, comenzar, ¿ok? Pasado, began. Break, romper, quebrar. Broke. Bring, traer. Pasado, brought. Build, construir, edificar. Pasado, built. ¿Okay? Fíjense el detalle. Buy, comprar. Pasado de buy, bought. ¿Okay? Catch, atrapar. Pasado, caught. Come, venir. Pasado, came. Do, hacer. Ya sabemos que es sinónimo de hacer ejercicios físicos o mentales, ¿se acuerdan? En un curso específico hemos hablado de este verbo. Pasado, did. ¿Okay? Drink, tomar, sinónimo de beber. Drunk. Eat, pasado, comer. Pasado, ate. ¿No? Fall, caer. ¿Okay? Pasado de fall, fell. Find, encontrar. Pasado de find, found. Fly, volar. Pasado de fly, flew. Forget, olvidar. Pasado, forgot. Get, obtener, tener, alcanzar. ¿Okay? Cero, estar. Get tiene muchos significados. ¿Eh? Cuidado, muy atento, un verbo muy amplio. Pasado de get, got. Give, dar. Pasado, gave. Go, ir. Pasado de go, went. Have, tener. ¿No? En la posesión, también con muchos usos. ¿Ah? El pasado de have, no importa el uso que tenga, siempre va a ser had. ¿Okay? Hear, escuchar, oír. Pasado de hear, heard. Know, saber, conocer. Known, el pasado simple. ¿Okay? Leave, salir, dejar, abandonar. Pasado left. Lose, perder. Pasado de lose, lost. Make, hacer, sinónimo de fabricar, preparar, elaborar. También conocemos ustedes, lo hemos visto, ¿no? Con usos particulares. Pasado, mate. Meet, encontrarse, reunirse con alguien. Pasado, met. Pay, pagar. Paid. Put, colocar, poner. Put, el pasado es igualito, se escribe y se pronuncia igual. Algunos verbos hacen eso, por si acaso. ¿Okay? Tengan mucho cuidado, ¿no? En el contexto se entiende. Read, el pasado de read, read. Aquí la escritura es la misma, cambia la pronunciación. El pasado de read es red, como el color rojo, ¿ok? Leer, ¿de acuerdo? También atentos a eso. ¿Eh? Ring, timbrar, pasado rang. Say, decir, pasado de say, set. See, ver, mirar, también hemos visto este verbo. Pasado, saw. Sell, vender, pasado, sold. Sit, sentarse, pasado, sat. Sleep, dormir, pasado, slept. Speak, hablar, pasado, spoke. Stand, quedarse de pie, permanecer de pie, estar de pie, stood. Take, tomar, sinónimo de agarrar. Take, pasado, took. ¿Okay? Tell, decir, pasado, told. Think, pensar, pasado, thought. ¿Okay? Win, el pasado, won. Win es ganar.
Write, escribir, pasado, wrote. Y ahí tenemos los verbos, ¿no? Un grupo de verbos, digamos, ¿no? Y más importante de una manera, ¿no? Ejemplos prácticos también. I usually get up early, but this morning I got up at 9:30. Usualmente yo me levanto temprano, en el presente, ¿no? Pero esta mañana yo me levanté a las 9:30, ¿no? Más tarde. We did a lot of housework yesterday. Nosotros hicimos mucho trabajo, mucho que hacer en el hogar, ¿no? En la casa, ayer. Anna went to the cinema 3 times last week. Ana fue al cine 3 veces la semana pasada. Mr. Smith came into the room, took off his coat and sat down. El señor Smith ingresó a la habitación, ¿no? Al salón, se quitó su abrigo, se sacó su abrigo, su saco, ¿no? Y se sentó y tomó asiento. Ahí están los verbos irregulares, dentro de un contexto. Chicos? Entonces, de esta manera entendemos al pasado simple. Pero ojo, si ustedes se han dado cuenta, hemos visto el pasado simple solamente afirmativo. Y hemos centrado toda nuestra atención en la conjugación de los verbos, tanto regulares como irregulares, y cómo se construyen, ¿no? Y cómo lo vamos conociendo y entendiendo. Esto en esta primera parte, en esta clase. Las próximas clases, la próxima semana vamos a hablar de continuamos en el pasado simple, pero en las formas negativas y preguntas, ¿no? Cómo negamos y preguntamos. Vamos por parte, vamos con calma. Repasen bien el tema, jóvenes. Vayan trabajando con los verbos. No te pido que te aprendas los verbos ahora, en este momento. Mucho menos lo hagas también a último momento antes del examen. No. Empieza a trabajar con los verbos ahora, ¿no? Tú mismo créate un propósito de repente, ¿no? Aprende, cada clase aprende cierta cantidad de verbos, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, lo que tú creas conveniente, ¿no? De acuerdo a tus capacidades también. Pon un poquito de ganas y empeño, vas a que empiezas a conocer a los verbos, ¿no? Pero no como palabras aisladas. Ayuda, sí, pero mejor si lo entiendes dentro de un contexto. Entonces vas a darle mayor sentido y mayor uso a estos términos. Pues se quedan como una palabra aislada, se pierden, pues, ¿no? No tiene mucho valor. Están dentro de un contexto, ¿no? Más aún si son experiencias propias, créanme que le dan más valor y queda más arraigado en ustedes y lo van a entender y lo van a comprender mucho mejor. Y esa es la idea, ¿no? Al final es entender y comprender lo que se lee dentro de un contexto. Mediante el uso correcto de la gramática, como siempre te lo recuerdo. Hagan las tareas, practiquen, repasen y estudien, por favor. Continuamos la siguiente clase para hablar más del pasado simple. Nos vemos en la siguiente clase.